da mucho gusto, esperemos, vamos a orar para que Dios nos permita en este servicio iniciar bien y concluir bien con el tiempo que el Señor nos permita para estar al aire, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder santo de Israel. Tú tienes el control, bendito Padre, de las redes, tú tienes el control, santo de Israel, de las comunicaciones, tú tienes el control de estos aparatos electrónicos, mi santo de Israel, y te pido, te ruego, mi Rey Santísimo, que nos permitas en esta noche, Padre Celestial, terminar, concluir con el servicio, pero lo más importante es dar una palabra a tu pueblo, una palabra a tu pueblo, Señor Dios Santo, que tú traías preparada desde esta semana, Señor Dios Santo. Ya habías preparado este servicio, esta palabra, Dios eterno, y te pido a ti que con tu poder no permitas que se caigan las comunicaciones, Señor, lo creo, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio en la epístola de Santiago. Es una epístola que realmente nos ha llenado de conocimiento, de sabiduría de parte de Dios, de puntos claves e interesantes de la forma de llevar nuestra vida. Es lo que nos enseña Santiago. Entonces vamos a ver y vimos en estas semanas que han transcurrido cómo nuestra fe es probada, y todo el libro se trata de la fe probada, de la fe genuina, de la fe verdadera, de la fe viva. Y ahí el libro, la epístola, nos ha movido a través de esta verdad absoluta. Iniciamos con el capítulo 1 y la fe nos dice el Señor que debemos estar en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, en diversas situaciones. ¿Y por qué? Dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la fe en capítulo 1 es probada con las pruebas. La fe también fue probada a través del mismo capítulo 1, cuando el Señor nos lleva y nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, como una persona que se ve en un espejo y luego olvida su rostro natural. Entonces debemos llevar esa fe también ¿a qué? A que nos lleva a ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. También la palabra en medio del texto, en capítulo 2, nos habló de la acepción de personas. No debemos hacer acepción de personas, no debemos ser imparciales y de pronto tener preferencias por uno, preferencias por el otro, por la razón que sea, de pronto buscando algún bien o algún favor. Pero la palabra de Dios nos ha llevado a través de toda esta experiencia bíblica de una manera tan especial y tan maravillosa, que esta epístola es un plan de vida, es un plan de exhortación y de bendiciones para caminar en la vida cristiana, mis queridos. ¿Y por qué estoy haciendo este pequeño recuento? Porque a partir del capítulo 3, que es donde vamos a entrar, se parte de la epístola. Hay una pequeña separación y quise ponerle este resumen para avanzar en capítulo 3. Y la semana pasada, y esto es un resumen muy general de lo que hemos visto, Santiago nos habló de la fe que se demuestra, la fe que nos da una evidencia. O sea, ¿qué es lo que nos dijo Santiago? Nos dijo, si tú tienes la fe genuina, que eres creyente genuinamente, esa fe te mueve a hacer por el otro, a moverte por el otro, a ayudar al otro, a ayudar al prójimo. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, realmente, pero no se refiere a las obras de la carne o a las obras de la naturaleza que de pronto pretenden hacer obras para ganar el favor de Dios. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Hicimos una comparación y más bien llegamos a un punto que es una complementación de lo que dice Santiago de la fe con obras y lo que dice Pablo en Romanos de que la fe no necesita las obras. Y lo cerramos hace 8 días por allí y concluimos que se complementan
estos dos escritores y concluimos que de todas formas el único autor es el Espíritu Santo de Dios, y él fue el mismo Espíritu el que inspiró a Santiago a escribir la fe y las obras, y el que inspiró a Pablo a escribir la fe sin obras. Lo que vimos es que uno está hablando de cara a Dios, de cara a lo celestial, y Dios no necesita ni requiere nada tuyo, ni que hagas nada para ganar la salvación. Pero por el contrario, lo que dice Santiago es que esa salvación ya ganada, ese privilegio ya alcanzado, esa gracia ya obtenida, te lleva a hacer algo. No puedes ser la misma persona. Claramente debes cambiar en algún sentido lo que venías haciendo. Claramente. Entonces esa fe genuina en una vida nueva, en un creyente nuevo, genuino, lo lleva a hacer algo, pero no, reitero, porque aquí hay un punto muy importante de confusión, de pronto reitero, pero no para ganar el favor de Dios, sino por el favor que ya Dios te dio, te mueve a hacer algo. Es muy distinto a hacer obras para ganar la salvación. Entonces esto fue lo que vinimos transcurriendo en los últimos quizá 4 domingos, 5 domingos o más. Entonces, ya entrando en capítulo 3, llega de entrada, nos sigue hablando referente a la prueba de la fe. Pero ¿por qué prueba de la fe? Si habla de un tema totalmente distinto. Todo el texto habla de la fe, todo el texto está relacionado, pero aquí es un punto muy importante porque es algo que nosotros tenemos, es un miembro que está con nosotros, es un miembro que nos acompaña, pero a la vez es un enemigo si no lo controlamos. Si le vamos a poner el título al texto de Santiago capítulo 3, sería un enemigo que nos acompaña, un enemigo que tenemos allí, un enemigo que nos acompaña, y ahí nos vamos a ir yendo en esta porción bíblica, Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante, y hasta donde el Señor nos permita en esta noche avanzar. Gloria a Dios por su santo nombre. Vamos a leer la palabra en Santiago. Dice versículo 1 de capítulo 3: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces ya Santiago nos está introduciendo en lo que nos quiere decir referente a la palabra, a la lengua específicamente. De hecho, si ustedes tienen sus Biblias ahí en la mano, y es el objetivo de no poner los textos aquí, que saquen sus Biblias, que las abran, que las tengan allí en su mano, y si no tienen la Biblia física, pues la tendrán en su celular o la tendrán allí, pero vamos a leer, y el escritor le puso como título la lengua a este capítulo 3, y el capítulo 3 hasta el versículo 12 nos habla de la lengua, y es un punto muy importante, mis queridos, y Santiago nos introduce de una vez de entrada a lo que se trata de hablar. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero el versículo anterior dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿texto qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? Santiago le está hablando a los que quieren ser maestros, a los que quieren llevar la palabra de Dios, y inmediatamente Santiago les dice: muy bien, mis queridos, ustedes quieren ser maestros, quieren hablar de la palabra, quieren predicar el evangelio y muchas cosas, pues, mis queridos hermanos, tengan y sepan que este es un privilegio que el Señor da, pero a la vez tiene una mayor responsabilidad. Y una mayor responsabilidad, ¿por qué? ¿Por qué una mayor responsabilidad? Porque el maestro, el que habla, el que predica a otros, este se hace responsable de lo que está diciéndole a los otros.
se hace responsable por sus palabras y también por el ejemplo, porque esto afecta la vida espiritual de otras personas. También se hace responsable de lo que diga, y de lo que diga pueden salir enseñanzas erradas, pueden salir desviaciones de la palabra de Dios, malformaciones de la palabra de Dios, y eso lo vemos continuamente. Vemos continuamente cómo salen desviaciones y engañan a la gente. Entonces Santiago está diciéndole a estos que quieren hacerlo, bueno, muy bien que lo hagan, que es bueno que hacerlo, pero sepan que hay una responsabilidad muy grande para las personas que lo hagamos. Ahora, esta responsabilidad es para todos, mis queridos, para todos los que quieran avanzar en este sentido. Esta responsabilidad cae para todos los que vayamos y llevemos la palabra de salvación, porque estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces nos pone un freno de entrada diciéndonos, ok, tengamos un poco de cuidado, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos en algún momento de nuestra vida ofendemos. Todos en algún momento ofendemos, pero ¿qué dice el punto seguido? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, es un objetivo que nos trazamos de entrada. Este objetivo que nos trazamos de entrada en el texto, y el objetivo que nos da Santiago es buscar refrenar la lengua, buscar refrenar la boca, buscar refrenarlo con lo que sale de tu boca. Dice, si alguno no ofende en palabra, es en lo que uno dice, en lo que uno habla, en lo que le dice al otro, al cercano, al que tiene ahí al lado en su casa, es refrenar la boca. Y por ahí es donde nos vamos a entrar en esta noche, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el que es capaz de refrenar su boca es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y si es capaz de refrenar todo su cuerpo, será capaz de controlar su vida. Es un músculo que tenemos nosotros en medio de nosotros, es un miembro, como se habla, que tenemos en medio de nosotros, que no tiene hueso, se podría decir que no tiene la fuerza de un hueso o de una mano, pero créanme que es más fuerte que una mano, es más fuerte que un pie, es más fuerte que el cuerpo. La lengua tiene el poder para destruir, tiene el poder para dañar. Y la advertencia que hace Santiago también la hace, está en Mateo capítulo 12, y vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 36. Es una advertencia y vamos a iniciar por acá y luego vamos a ver cuál será la salida, cuál será la conclusión para este miembro que tenemos nosotros y que debemos controlar claramente. La advertencia está en Mateo capítulo 12, versículo 36, para que todos estén allá. Dice la palabra de Dios: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Es claro el texto, no tenemos que tener un estudio profundo teológico para entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 36. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Santiago nos dice que hay una mayor responsabilidad, de hecho el texto claramente dice que hay mayor condenación para los que hablan ligeramente, para los que sueltan la boca, no la frenan. Y dice Mateo en capítulo 12, pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que decimos, cerremos nuestra boca, pongámosle un seguro, porque realmente nos lleva a pecar con mucha facilidad, mis queridos. Ser varón perfecto,
Ser varón perfecto es el objetivo, es la meta. Santiago continúa con este punto de partida y nos dice: busquemos la perfección referente a la lengua y el hablar. Ser varón perfecto, capaz de retener todo su cuerpo. Aquel que puede refrenar la lengua puede refrenar todo su cuerpo, y el que refrena todo su cuerpo controla su vida, y el que controla su vida tiene dominio propio. Dominio propio, domina su ser, domina sus impulsos, se domina. Este es un creyente, ese que ya tiene esto es un creyente maduro, un creyente que ya pasó por la niñez, que ya pasó por la adolescencia, que ya pasó por la juventud y ahora es un creyente maduro, una persona ya grande, madura. Pero esto no es una línea trazada en edad como la trazaríamos nosotros, porque ya muchos de nosotros podemos tener edad adulta, pero todavía seguimos luchando con la lengua. Esto no es una línea de edad ya avanzada. Puede que una persona, un creyente en Cristo genuino, tenga 20 años y es más maduro que un creyente que tiene 50 años. Esto es un tema espiritual el que estamos hablando en esta noche. Es madurez espiritual. No se trata de madurez física, sino madurez espiritual, a tal punto que ya controles lo que dices, que controles lo que sale de la boca. Lo debemos controlar, porque qué daño tan grande se hace. Es demasiado el daño que se causa cuando se habla ligeramente. Es demasiado el daño que se causa cuando no se refrena la lengua. Debemos tener en mente nosotros que esto es dañino, es corrosivo, y el texto más adelante de hecho habla y dice que es sazonada o encendida por el infierno. Entonces es el cuidado que debemos tener, mis hermanos, con lo que hablamos. Es el cuidado que debemos tener, porque nos vamos a trazar un objetivo en esta noche y probablemente el próximo domingo. Debemos buscar refrenar la lengua y la Biblia nos llamará varones perfectos cuando la detenemos, cuando la controlamos, porque tiene el poder, este miembro tan pequeño, para salirse del cuerpo, para salir y atacar, para salir y morder como una serpiente lo haría. Muerde al otro, lo ataca de una manera muy desafortunada, y el daño que se hace no sabemos cuánto es. Mis hermanos, mis queridos amigos que me escuchan, jóvenes que están allí, vayan aprendiendo a refrenar su lengua. Ténganla encerrada, guárdenla bien guardada y no le den cabida a que haga lo que quiere, porque este pequeño miembro daña, destruye, corrompe demasiado las vidas de los otros, mis queridos hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar? Pensemos antes de decir, antes de hablar. Controlémonos nosotros antes de hablar y preguntémonos: ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es verdad lo que digo? ¿Es necesario decirlo? ¿Es agradable lo que voy a decir? ¿No daña? ¿No hiere? ¿No lastima? Hagámonos estas pequeñas preguntas antes de salir desaforadamente a decir lo que se nos ocurra y lo que se nos venga en nuestra cabeza. ¿No daña? ¿No hiere? ¿No lastima? Hablemos entonces y digamos lo que tenemos que decir. De lo contrario, es mejor que nos quedemos callados, mis queridos hermanos. Es muy fácil caer en este pecado. Es demasiado fácil caer, es algo tan sencillo y tan simple que se cae con tanta facilidad. Pero debemos cuidar nuestro testimonio, mis queridos hermanos. Debemos cuidar lo que somos delante de Dios, mis queridos. Porque les digo, es tan fácil caer, pero es tan difícil salir de ahí. Es tan difícil porque este veneno muerde con mucha facilidad.
con mucha facilidad, pero salir de allí, dejarlo, es tan difícil porque te atrapa. Y estamos hablando de todo tipo de habladuría, de todo tipo, bien sea una boca que es perversa y que muerde como la serpiente también fuertemente y causa daño. Pero si lo hace de frente o si lo hace a ocultas, igual daña, igual lastima, se lastima las personas, la estima de los otros es dañada. Pero ¿por qué es tan fácil caer de ahí? ¿Y por qué es tan difícil salir de ahí? Estaremos de pronto preguntándonos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Mis queridos que me escuchan, escúchenme muy bien. La persona que cae en esto no cree que esté pecando. Él no cree que esté haciendo algo tan malo. Él no cree que esté haciendo algo tan perverso. Esta persona no cree que esté haciendo algo tan dañino. Y ese es el peor de los errores que podemos cometer con este miembro de nuestro cuerpo que parece que no hace nada, pero es venenoso. La palabra de Dios lo llama. De hecho, la palabra de Dios dice que viene del mismo infierno. Entonces nosotros subestimamos este enemigo que tenemos, lo subestimamos y nunca oramos delante de Dios, nunca vamos a su presencia a decirle: Señor, controla mi lengua, Señor, no permitas que yo hable lo que a veces hablo, no permitas que yo caiga en esta falta o este pecado. Quizá le oramos por otras faltas que cometemos u otros pecados, pero creemos que no es y que no está tan grave. O probablemente tú tienes un altercado, probablemente tú sueltas palabras, pero después pides disculpas o perdona a la persona que heriste. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué de lo que pasó allí? Es un pecado no controlar la lengua. Es un pecado. Tú y yo creemos que ya cuando pedimos perdón, todo quedó solucionado. Hay algo allí debajo, algo que no se ve. Lo superficial está, y de pronto tú sabes que tienes que mejorar allí, pero debajo está lo más pesado, y está esta lengua que debemos controlar. ¿Y por qué digo debajo? Porque tenemos que ir allá, a lo profundo, y entender que este pecado a Dios no le agrada para nada, y lo llama una llama del infierno. Y debemos ir a pedir perdón por esto, mis hermanos, mis queridos hermanos. Este pecado abarca varias áreas también. Este pecado abarca la murmuración, murmurar, abarca el menosprecio, porque tú estás menospreciando al otro. También es exageración, porque tú exageras o yo exageramos algún tema en particular. Acusamos también, manipulamos, como lo habíamos dicho, se presta para enseñanza falsa, y todo está encerrado por la mentira, mis queridos. Todo esto está encerrado y está bien organizado de tal manera que el que lo soporta es la mentira, porque ahí hay mucha. El que murmura mentira, el que menosprecia al otro muchas veces a través de mentira, el que exagera mentira, el que acusa mentira. O sea, son tantas cosas las que se mueven allí, pero la mentira está allí oculta. Y acordémonos quién es el padre de la mentira, y dice la palabra de Dios que es Satanás, el padre de mentira. La palabra de Dios nos exhorta para que no lo hagamos. La palabra de Dios nos dice: no hagan esto, no lo hagan, no está bien, no lo deben hacer, no lo hagamos, porque no trae nada bueno. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 14, un segundito, y la palabra nos va a decir algo muy sencillo. 2.14, Filipenses 2.14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, mis queridos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Mire todo lo que se mezcla en soltar la lengua ligeramente. Es un testimonio el que se está dando. Dice Filipenses 2, 14 y 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero hay una condición y nos dice para qué o por qué más bien no debemos hacer esto, no debemos murmurar. Dice para que seamos irreprensibles, para que nadie nos reprenda. Irreprensibles es que no tenemos reprensión, que nadie nos reprende, que nadie nos va a decir: mire lo que hizo, por qué lo hizo, por qué hiciste esto, por qué murmuraste, y por haber murmurado llegaste a la contienda, porque el texto nos lo está diciendo. Entonces, para que seamos irreprensibles y sencillos. Sencillos, qué palabra tan hermosa, la sencillez. Dice sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin mancha. Ven lo que de esto de lo que estamos hablando, la lengua nos mancha. Esto de lo que estamos hablando nos ensucia. Nos llena de mugre, de suciedad a nosotros, los que ligeramente soltamos la lengua, los que murmuramos, los que se conocen como chismosos, los que sueltan la lengua. Se les ve el mugre, porque la palabra de Dios lo dice. Dice la palabra de Dios que para que seamos irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sí hay una generación allí maligna y perversa, están allí, pero nosotros debemos ser irreprensibles. Nosotros debemos ser estas personas que no murmuramos y no vamos a contienda, porque lo que nosotros sí debemos ser es resplandecer como luminares en este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a resplandecer si estamos haciendo lo mismo que hacen las otras personas? Esa es la exhortación que nos da Filipenses. Y nos dice: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, por el contrario, la palabra que nos dice, por el contrario, nos dice que nos agarremos, que nos cojamos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, para que yo pueda estar tranquilo, para que yo pueda estar seguro. Eso dice la palabra de Dios. Esto es algo realmente fuerte, pecaminoso. Debemos verlo como es. Y en esta noche, quizá la transmisión se nos cayó una o dos veces. En esta noche la palabra de Dios nos está diciendo: mire, vamos a descubrir, vamos a destapar este pecado de la lengua. Vamos a destapar lo maligno y perverso que es, y lo estamos destapando. Lo estamos descubriendo, y vamos a clamar y vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza, y nos ayude para refrenar lo que hablamos, para refrenar lo que decimos. Nosotros somos crueles cuando pensamos en lo que le hablamos a otro. Somos tan crueles hasta a veces con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Si nosotros reflexionamos un poquito en lo que les decimos a ellos en un momento de enojo quizá, somos muy crueles y dañinos, y no es para menos, porque es que el que está atizando, si conocemos la palabra, que es atizar, es soplar las brasas para que haya más fuego, es el infierno. El infierno está atizando la lengua. El infierno la está enardeciendo. El infierno la está calentando para que tú salgas allí. Por eso es tan loable, por eso es tan grande el hombre, dice la palabra de Dios, el hombre que no ofende con palabra, porque este es varón perfecto. Pero para llegar allí a esta meta hay que trabajar fuertemente. Joven que me escucha, que estás aquí escuchando este mensaje o lo vas a escuchar mañana, no permitas que se te empiece a llenar y empieces a llenarte con cosas ligeras de lengua. Los muchachos pueden caer en esto fácilmente, los jóvenes, los adolescentes también. Los niños también a veces se hablan entre hermanos de una manera que no parece que fueran hermanos, y se dicen palabras destructivas.
nosotros como padres debemos caer encima para cortar eso. Las parejas se hablan palabras tan dañinas y tan nocivas que dañan tanto y corroen tanto que después es muy difícil recoger esas palabras, volverlas a recoger es muy difícil. Pero no atacamos el pecado, ya estamos viendo el diagnóstico. Todo esto es parte del diagnóstico de la enfermedad. Si hacemos un buen diagnóstico sabemos cómo atacarlo. Y vamos a atacarlo, ya estamos desenmascarando a este enemigo, como el título del mensaje de esta noche, un enemigo que nos acompaña. Pero lo vamos a aplacar con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de los ejércitos del cielo. Vamos a luchar contra este enemigo que nos acompaña y lo tenemos cerca todos los días, está ahí. Con esta boca, dice el texto, adelantándome un poco, sale bendición para Dios y sale también maldición. No puede ser así. Por una misma llave no puede salir agua sucia ni agua limpia. Y es paradójico. Nosotros sí somos esa llave. De nuestra boca sale el agua sucia y el agua limpia. Pero tú abres el grifo de lavar la loza y sale solo agua limpia. Del lavamanos sale agua limpia. De la ducha sale solo agua limpia. De hecho, desde el inodoro, como está diciendo mi hijo José Pablo aquí al lado, cuando tú bajas la palanca es agua limpia. Está limpia. No da dos. Esta se convierte luego en sucia. Pero no, inicialmente es limpia, mis queridos hermanos. Estamos desenmascarando esto, manipulación, enseñanza falsa, mentira, todo lo que hay allí, lo que esto encierra, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Entonces la palabra de Dios es clara en lo que dice. Filipenses es contundente en lo que nos habla de la palabra. Nosotros debemos ser lumbreras en medio de una generación perversa. Y para ser lumbreras no debemos murmurar, ni entrar en conflictos, ni en pelea, como dice el texto, o en contienda, como dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Bendito sea tu santo nombre, Santo de Israel. Bendito seas por tu santa palabra, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Santo. También habla la palabra de Dios referente a la falsa enseñanza. Y ahí nos vamos a quedar porque hay mucho de qué hablar si fuera un servicio de estos. Pero no, también hay muchos que con la palabra, como dice el texto, engañan. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y es una referencia únicamente que nos dice la palabra de Dios. Mateo 24, 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero se levantarán muchos falsos profetas que van a engañar a muchos, mis queridos. Pero al punto es lo que hablan, falsa enseñanza. Lo que hablan, lo que sale de su boca es falsa enseñanza, mis queridos hermanos. Este tema es muy complicado, como les digo, difícil. Porque lo más difícil es atacar a un enemigo que tú crees que no es tu enemigo. Ahí es donde está escondido. Ahí es donde está amusgado, escondido, porque tú crees que no es tu enemigo, pero sí es el enemigo. Y vamos a trabajar en eso, vamos a avanzar en eso, mis queridos, para ser irreprensibles desde nuestra boca. Irreprensibles, como nos lo acabo de decir Filipenses capítulo 2, mis queridos hermanos. Irreprensibles debemos ser. Irreprensibles debemos ser, mis queridos hermanos. Es muy fácil caer en murmuración. Es demasiado fácil caer en murmuración. Un hombre o una mujer o un joven, vamos a poner un ejemplo, que sea, es tan sencillo como lo siguiente. En la calle ocurre un accidente. En una calle de Sabaneta, de La Estrella, Envigado, donde ustedes quieran, de Itagüí. Ocurre un accidente. Un carro atropella a una mujer. Y un hombre que está cerca sale corriendo a auxiliar a esta mujer.
va y la auxilia, la alza, la toma en sus brazos y la lleva a la acera. La intención es solo esa de este hombre. Pero una persona que está por ahí ve al hombre llevando a esta mujer de brazos. Murmurar es muy fácil y muy sencillo. Murmurar quita los pedazos de la historia y solo se fija en un pedacito. La persona que tiene esto y que tiene que luchar contra su lengua debe guardar silencio y no hablar, porque la persona que tiene esto va a decir, va a llamar a la esposa de este señor y le va a decir: Margarita, imagínate que vi a tu esposo y llevaba en brazos a otra mujer. Con eso tuvo. Esa es la historia de esta mujer, pero no la historia completa, no es la realidad, es murmuración, es chisme, y hay personas que tienen esa habilidad para hablar y hablar y hablar y hablar. Pongamos un freno a nuestra lengua, pongamos un freno a nuestra lengua, mis queridos hermanos. Es un enemigo que tenemos ahí. La lengua debería estar en un frasco de los de veneno, de esos frascos que son de veneno y que traen una X con unos huesos diciendo peligro, no destapar. Peligro, no la abran porque esto daña, esto corroe, esto es realmente dañino. A menos de que nosotros seamos irreprensibles, a menos de que hayamos trabajado fuertemente para refrenarla y estemos hablando con nuestro espíritu y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con esto. Ahí empezamos a encontrar y a llegar y a querer buscar la meta para ser hombres que no ofendemos de palabra y somos perfectos y vamos a ser lumbreras. Así es, y eso es lo que nos dice la palabra. El texto nos exhorta para que no lo hagamos. La palabra de Dios nos exhorta, y quiero leer estos textos para que se los lleve y nos los llevemos estampados en el corazón, para que los tengas allí y cada vez que quiera brotar y salir esto, tú digas: la palabra me dice que no lo debo hacer, la palabra me exhorta que no lo debo hacer. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 29, Efesios 4, versículo 29, mis queridos, vamos allí, ahí atrásito lo encuentran con toda seguridad, como les dije. Está entre Génesis y Apocalipsis. Efesios 4, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué bendición, qué palabra. Nos exhorta, nos dice el texto en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿qué es lo que debe salir de nuestra boca? Solo palabra buena, solo palabra necesaria para la edificación es lo que debe salir. Nada más debe salir de nuestra boca, a fin de agradar, a fin de dar gracias a los que nos escuchan. Aquí tal es parte de testimonio, mis queridos hermanos. Es parte de testimonio, es para que los que nos escuchan sepan que somos irreprensibles, que hablamos la buena palabra, irreprensibles. Filipenses. Salmo 140, 11. Salmo 140, 11 es un texto muy interesante el que nos dice, y es otra exhortación. Dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Es otra exhortación, mis queridos. El hombre que suelta la lengua, el hombre que no la refrena, que no la detiene, que no le pone algún seguro, no será firme en la tierra. Tengamos esto aquí en mente, tengámoslo presente, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Hay un enemigo que debemos atacar, hay un enemigo que debemos controlar, hay un enemigo que debemos derrotar, y se llama la lengua, mis queridos, se llama la lengua. Pero ¿qué es lo que hay allí de fondo?
¿Qué es lo que hay allá adentro para que sea tan difícil? ¿Qué está en el fondo? Se llama falta de dominio propio. Es falta de dominio propio. Y debemos pedirle al Señor que nos dé dominio propio, que nos ayude con su Santo Espíritu y nos dé dominio propio. Porque es dañino realmente, es muy dañino, mis queridos hermanos. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Hoy hemos pasado bien bueno, después de que la tecnología nos lo permitió, yendo a través de la Biblia. Y ustedes saben, los que me conocen, que me gusta mucho ir a través de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice lo siguiente, mis queridos hermanos, referente al dominio propio, que es lo que nos falta. El Señor nos da dominio propio. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. Él no te dio espíritu de cobardía. No, Señor, Él no nos dio. ¿Qué sí te dio? Él sí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una verdad para tu vida, es una verdad para mi vida, es una verdad para todos los que nos escuchan. Él no nos dio un espíritu de cobardía para que no podamos frenar la lengua. No puede estar la lengua por encima de nosotros, de nuestra razón. No puede estar por arriba, sino que nosotros tenemos la valentía, porque Él dice que no nos dio espíritu de cobardía, y si no nos dio espíritu de cobardía, nos dio el espíritu de valentía para poder refrenar esto, porque dice que nos dio poder, amor y dominio propio. Si Él nos dio dominio propio, si Él te dio dominio propio, tú lo debes ejercer. Y dominio propio es dominar este miembro que tenemos con nosotros para que no haga más daño, para que no haga más estragos, para que no lastime, mis queridos hermanos, para que no dañe a otros, mis queridos. Dice segunda de Pedro 1:6, mis queridos. Segunda de Pedro 1:6 dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:6, y viene con una cascada de atributos, de una cascada de dones que dice, y al conocimiento dominio propio, ponerle adicional al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Está el dominio propio incluido en segunda de Pedro 1:6, mis queridos hermanos. Vamos a buscar segunda de Pedro 1:6. También está ahí adelantico. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:6. Gloria a Dios. Vamos a leer a partir del 5. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que debemos nosotros trabajar en el dominio propio, que debemos empezar activamente y tener claro que debemos tener dominio propio. El dominio propio nos va a permitir gobernar este músculo, este miembro que tenemos nosotros en nuestra boca. ¿Y por qué Pedro lo dice? Porque el mismo Señor que nos enviste de ese poder que hablamos ahora de amor y de dominio propio, nos da las bendiciones y es protección para nuestras vidas. Es protección para las vidas. Segunda de Pedro 1:8, ahí adelantico, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? El dominio propio, la paciencia, el conocimiento, la bondad, la piedad. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos aleja del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
no tener dominio propio. Entonces debemos avanzar, mis queridos, avanzar en este sentido de la palabra de Dios frente a la lengua. Hay algo allí que debemos trabajar, mis queridos. Queridos hermanos, ya vamos concluyendo. Este tema está muy interesante y por eso a veces suceden todas estas cosas, mis queridos hermanos. Entonces, segunda de Pedro nos decía, nos acabó de decir que deben abundar en nuestras vidas el dominio propio, el conocimiento, la paciencia y la verdad. Deben abundar, porque esto no nos va a permitir estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos protege, es protección. ¿Para qué? Para estar avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una verdad absoluta, que debemos estar metidos con la palabra de Dios. Pero si no tenemos dominio propio, va a ser difícil. Si no frenamos nuestra lengua, va a ser difícil, va a ser complicado. No vamos a poder avanzar fácilmente. Y esto se trata de avanzar, de perseverar, de continuar, de movernos hacia adelante, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por su santa palabra, mis queridos. Yo creo, vamos a dejar hasta ahí en esta noche. Han estado molestando mucho la comunicación. Vamos a orar en esta noche para ir concluyendo, para tener claro, mis queridos hermanos, que debemos ser irreprensibles y que debemos ser lumbreras en medio de